11 de marzo yo estaba ya en mi puesto de trabajo, entraba a trabajar, ya estoy jubilado, claro, ¿no? Entraba a trabajar a las 8 de la mañana, pero o sea, casi siempre entraba media hora antes, bueno, pues para colocar, digamos, para ponerme al día antes de empezar la jornada laboral, ¿no? Siempre he madrugado y siempre he estado media hora antes en el tribunal. Y ese día en la mesa de al lado de mi puesto de trabajo sonó el teléfono, lo cogí, era la mujer de un compañero y me dijo, ¿ha llegado Miguel? Y digo, pues no ha llegado todavía, digo, suele llegar un poquitín más tarde, claro. Y él llegaba a la hora que tenía que entrar, a las 8. Y dices que estoy preocupada porque ha habido unas explosiones ahí en Atocha y nosotros yo trabajaba ahí en Atocha, en el Paseo Reina Cristina, número 9, ¿no? Y entonces, al decirme eso, pues encendí el ordenador, entré en internet, vi el recorrido de los trenes y bueno, pues era el recorrido que hacía Daniel, ¿no? Le llamé al móvil, no lo cogía, llamé a su madre, tampoco, su madre ya estaba, digamos, también en la pista de lo que estaba pasando, ¿no? Pues mira, cuando llegué al andén, era un jueves, y justamente yo estaba esperando el tren y estaba esperando a que llegara mi amigo Óscar. Y entonces, cuando ya llegó el siguiente tren, cuando él está entrando en la cabecera al tren, yo recuerdo que mi amigo el día anterior me había dicho que ese día él no venía en el tren, porque venía a recogerle una amiga suya del trabajo en coche, entonces que él se iba en el coche. Entonces, claro, yo veo que el tren está entrando en la estación y yo con este amigo yo siempre me montaba en el cuarto vagón, porque a él le venía mejor porque él se bajaba en Recoletos. Y entonces lo pensé y dije, digo, pues como a mí me viene mejor bajarme en el quinto vagón, avanzo y me voy al quinto vagón y me subo. Era un tren de 2 plantas y entonces cuando llegó el tren y paró y yo avancé al quinto vagón, yo me subí al tren y me subí a la parte de arriba del tren. En el momento que yo estaba sentándome y se escuchó el pitido para cerrar las puertas, el tren hizo el amago de avanzar y en el momento que hizo el amago de avanzar yo escuché la explosión detrás de mí. Entonces yo le miré a este hombre que estaba sentado enfrente mío, tal como estás tú, yo le miré a él y yo le grité a él. Yo le grité, recuerdo que le grité y le dije, ¿esto qué es? Y además fue 2 veces, ¿esto qué es? Esto es una bomba, esto es una bomba. Una vez que yo escucho la explosión y que yo le grito esto a este hombre, yo ahí en ese momento yo pierdo el conocimiento. Entonces ya no recuerdo nada. Yo lo siguiente que recuerdo ya es mi amigo que vive enfrente de la estación, está tapándome con una manta, yo estoy tirada, imagino que en el andén, no lo sé dónde, yo estoy tirada y yo me lo encuentro que me está abrazando y le tengo aquí. Entonces yo me despierto en ese momento y yo al verle, claro, yo le pregunto, Paco, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? Entonces a eso de las 10 de la mañana pues decidí salir, digo, aquí tampoco voy a hacer mucho más, ¿no? Decidí salir, de allí me puso incluso la empresa un coche y al primer sitio que fui al Gregorio Marañón. En el Gregorio Marañón, ahí ya dijeron una lista de heridos que tenían en el hospital, lógicamente no estaba el nombre de Daniel. Y me fui al 12 de octubre y allí lo mismo, pues había un listado de heridos que habían ido al 12 de octubre. Y luego después me fui a la estación del Pozo, pero bueno, la estación del Pozo, que precisamente fue donde fue asesinado Daniel, ¿no? Pero bueno, allí incluso era imposible entrar. Total, que me fui de allí. Recuerdo que luego fui al Hospital de la Paz, incluso al Niño Jesús, y bueno, ya por en última instancia volví al Gregorio Marañón. Y en el Gregorio Marañón había ya un listado de personas que estaban heridas, pero no solo del Gregorio Marañón, sino ya había un listado centralizado pues, de los diferentes hospitales a los que habían ido los heridos, ¿no? Pues nada, yo tenía que ir el turno de tarde y me llamaron por la mañana al móvil que tenía que acudir urgentemente porque necesitaban personal, porque había sucedido lo que había sucedido y no daban abasto. Entonces cogí un taxi y acudí. Cuando acudí allí, pues me encontré un caos, un verdadero caos. No me dio tiempo prácticamente ni a cambiarme y ahí ayudábamos en lo que podíamos. Tímpanos reventados, hasta amputaciones, hasta médicos desmayados y bueno, y luego la gente
Cuando tú estás en quirófano, estabas donde te mandaban, la gente te tiraba de la ropa, por favor salve a mi hijo, por favor quiero saber algo, por favor, o sea, era como un día de guerra, un hospital de guerra, o sea, horroroso. Recuerdo que en el momento que empezaron a gritar otra bomba, eso sí lo recuerdo, empezaron a gritar otra bomba, mi amigo y un policía o 2 policías más me cogieron con una manta y me llevaron al coche de policía. Entonces me metieron en el coche de policía y yo recuerdo que había una mujer también sentada al lado que llevaba toda la cara llena de sangre. Y recuerdo que la policía iba muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Llamé a las personas que tenía que llamar, entre ellos a unos amigos de los bomberos, y uno de estos bomberos me acuerdo que estaba en Santa Eugenia y le pregunté por unas explosiones en Atocha. Me dijo, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado en Atocha, sé que ha pasado algo. Sí sé que estoy en Santa Eugenia y aquí hay un montón de muertos. Me sorprendió especialmente la imagen de la calle Téllez, toda la zona de Ciudad de Barcelona, tomada por decenas y decenas de ambulancias. Es decir, el 112 hace un llamamiento a todos los hospitales, a todos los centros de salud, para que el personal se traslade a esas zonas. Entonces, todas las ambulancias de la Comunidad de Madrid se movilizan a esa zona. Entonces, la imagen pues era muy representativa de la situación, probablemente sin precedentes, al menos que yo recuerde una situación similar en Madrid. Decenas y decenas de ambulancias, una detrás de otra, varios hospitales de campaña montados en esa zona y una absoluta confusión. Pues recuerdo muchísimo nerviosismo, muchísima tensión y como todo el mundo como pollo sin cabeza. O sea, la gente estaba tan afectada que iban como autómatas por el hospital, con la mirada fija, como que no sabían dónde ir, sin para un lado o para el otro, ¿sabes? Simplemente iban donde había sangre o donde había muchísima gente para intentar ayudar en lo que se podía. No había un trabajo organizado porque no había habido tiempo de organizar. Allí ya dijeron los nombres de los heridos, no dijeron el nombre de Daniel y dijeron que los que no hubiesen sido nombrados que podíamos acercarnos al IFEMA, ¿no? Llegamos allí a eso de las 4 de la tarde ya con el resto de mi familia. Nos pidieron alguna señal para identificar a Daniel, que si estaba entre los heridos allí. Recuerdo que le dimos una señal de una cicatriz que tenía en el codo de cuando hacía karate. Yo recuerdo que me fui a mi casa a duchar, a eso de las 4 de la madrugada o así. Pasé por casa de mi madre para comentarle la situación. Y volvimos por la mañana y la policía científica nos dijo que bueno, más o menos podían tener reconocido el cuerpo de Daniel, pero que tenían que hacernos las pruebas de ADN a su madre y a mí, ¿no? Nos las hicieron y a eso de las 12 de la mañana nos dijeron que nos podían marchar y que ya nos avisarían, ¿no? Nos fuimos y nos avisaron el día 16 para recoger el cuerpo de Daniel y lo recogimos, lo llevamos a un tanatorio para velarlo la noche del 16 al 17. Y lo incineramos el día 17. Yo tuve un traumatismo craneoencefálico severo, porque claro, por cómo estaba mi cuerpo, pues lógicamente creen que de la onda expansiva pues salté por los aires, pero es algo que imaginamos, porque nadie sabe, nadie me vio, nada, pero bueno, mi cuerpo estaba completamente magullado, mi cuerpo estaba completamente amoratado. Empezaron a venir a curarme a casa, porque tenían que venir a curarme las heridas. Y entonces recuerdo vagamente que venía una enfermera del centro de salud y venía a curarme, y entonces sí recuerdo que sacaban gasas y gasas y gasas, eran como metros, porque al parecer lo que decían era la profundidad que tenía de las heridas, ¿no? De toda la metralla que llevaba dentro. Yo dejé de ejercer desde ese momento porque yo me daba cuenta que cuando venía un familiar y me decía mi padre o mi madre o quien sea ha entrado en parada, yo tardaba a lo mejor en reaccionar 2 o 3 minutos del impacto y eso no me lo puedo permitir. Tardaba muchísimo en reaccionar, se me venían las imágenes, sobre todo de los niños, un niño que la madre lanzó por la ventana para que le salváramos y se quedó en quirófano, un bebé de 7 meses. Eso a mí me impactó muchísimo, me impactó mucho, fue de las cosas que más me impactaron. Todo mi interés era ponerme buena, yo me quería poner buena lo más rápido posible para irme a trabajar. Pero ¿qué pasó? Que efectivamente me dieron el alta
y no fui capaz de coger el tren. Llegar al tren me supuso 9 meses, poder llegar al tren. Entonces me iba en coche al trabajo. Y un buen día, a los 9 meses, pensé que esto tenía que vencerlo de alguna manera y que tenía que superarlo. Y sin decirle nada a nadie, como todos los días cogía el coche y me marchaba al trabajo, pues ese día decidí coger el coche y bajarme a la estación. Ya no he vuelto a ejercer, estuve mucho tiempo que me daba mucho miedo coger el transporte público. Cada vez que veías en cualquier sitio una mochila o algo ya te generaba ansiedad, y también estuve mucho tiempo sin acudir a un hospital, ni siquiera para ver a un familiar. Yo no hay día que pase por el tren que no piense en esto, y no hay día que monte en el tren o que llegue a la estación del Pozo y que pueda pensar. El hombre, la mujer somos animales de costumbres, y al final llega un momento de que vuelves a la rutina, vuelves a tu vida y parece que se te olvidan muchísimas cosas. A día de hoy todavía me da respeto, lo cojo lo necesario, y en cuanto se para el tren o tal, me viene todo, me cuesta. Yo realmente lo puedo contar. Sufrí mis secuelas, pero bueno, mis secuelas gracias a Dios están bien, más o menos todo se curó, todo más o menos en orden. Pero yo sufrí porque había muchísima gente que no podía contar. Yo salí, pero ¿cuántos no salieron ese día?